Buenas tardes y bienvenidos a La Verdad en Pocos Minutos. Aunque se desconoce la fecha exacta en que Machu Picchu fue construida, las investigaciones hechas con la prueba del carbono 14 lo calculan hacia el 1450 después de Cristo, bajo el gobierno del Inca Pachacútec, conocido principalmente por llevar a cabo la expansión incaica. La ciudad estuvo perdida durante 400 años. Según testimonios de investigadores, un empresario alemán llamado Augusto Berndt compró 45 kilómetros de tierra frente a Machu Picchu con la intención de instalar una maderera. Según afirman, él localizó las ruinas de Machu Picchu en 1867 y saqueó la ciudadela para beneficio propio, motivo por el cual desistió de considerarse el descubridor. De todos modos, y por consenso internacional, se considera que Machu Picchu fue descubierto en 1911 por Hiram Bingham, al menos científicamente, porque el peruano Agustín Lizárraga ya había llegado a la ciudadela 9 años antes, en 1902. A pesar de su destreza y habilidad en una zona que ya conocía, fue encontrado ahogado en un río. La historia familiar cuenta que Hiram Bingham le preparó un viaje riesgoso y sin compañía. No se conoce nada acerca de la escritura de los incas, ya que no se ha encontrado ninguna prueba escrita. Por lo tanto, todo lo que se conoce acerca de esta cultura son suposiciones, teorías y relatos de algunos lugareños. Debido a su difícil localización en medio de la selva y a su gran altura, no pudo ser descubierta por los españoles en la época de la conquista. Todo Machu Picchu está construido por canales para que el agua de lluvia no socave el terreno y produzca desmoronamientos. Aún así, hay conductos de drenaje por todas partes que se utilizaban para baños, riego y consumo en general. El excedente de agua es conducido automáticamente por los acueductos hacia la selva. En Cusco, los pobladores locales cuentan que los incas conocían un líquido derivado de una planta nativa que hacía que las rocas pudieran ser moldeadas como si fueran plastilina. El arbusto se llama hotcha y tras ser mezclada y tratada con otros vegetales y sustancias, era capaz de convertir la piedra en barro. Ninguna de las pruebas que se han realizado hasta el momento han podido probar la veracidad de esto. Esta ciudad fue construida de manera que pueda cubrir dos finalidades: una agrícola, con muchas terrazas escalonadas en la ladera de la montaña, donde realizaban los cultivos para alimentar a la población, y un área urbana dividida en varios sectores que comprenden el lugar donde habitaban, los monumentos, el centro religioso o gastronómico, así como la residencia imperial. La construcción se realizó con bloques de piedra de granito encastrados con precisión milimétrica, de tal manera que pudieron evitar el pegamento entre ellos. Las rocas fueron cortadas de manera tan precisa y encajadas de forma tan ajustada que no se podría introducir ni una hoja de papel entre ellas. Perú es un país sísmicamente inestable, y cuando se produce un terremoto, las piedras de estas edificaciones se mueven entre sí. Dicen que sin este método de construcción, muchos de los edificios de Machu Picchu habrían colapsado hace mucho tiempo. El Templo de la Luna forma parte de esta ciudad y se encuentra al otro lado de Huayna Picchu. Es considerado un lugar sagrado y místico para los incas, y su construcción fue realizada dentro de una caverna. En una de las rocas exteriores hay tallados de piedra con diversas formas.
La más llamativa tiene la forma de una luna semicircular, motivo por el cual adoptó el nombre de Templo de la Luna. Por ser considerados animales sagrados, acompañan a la luna semicircular otras figuras de animales como la serpiente, el cóndor y el puma. Dentro del Templo de la Luna destaca una mesa ceremonial finamente tallada. En lo alto, una cavidad permite filtrar la luz directamente hacia esa mesa. La caverna tiene forma de útero. La cavidad por donde se filtra el rayo de luz representaría la vagina, y por este tipo de detalles se cree que allí se realizaban rituales dedicados a la fertilidad de la mujer. El nombre de las 3 ventanas está como su nombre lo dice, compuesto por 3 ventanas trapezoidales que ofrecen una vista panorámica de la zona. Las ventanas simbolizan los 3 mundos de la cosmogonía inca: el inframundo, el mundo terrenal y el mundo celestial. El templo era probablemente un lugar de meditación y de contemplación para los sacerdotes incas. El Templo del Cóndor, como su nombre lo indica, es una estructura con forma de cóndor, el ave sagrada de los incas. El suelo y las paredes del templo equivalen al cuerpo y a las alas del cóndor, mientras que una piedra tallada en relieve representa la cabeza y el pico del ave. Se le daba mucho énfasis porque el cóndor simbolizaba el mundo celeste y la comunicación entre dioses y hombres. Hay muchas cosas por descubrir en Machu Picchu, pero detengámonos un momento y hagamos una reflexión seria. En la zona se encuentra la cantera de donde se extrajeron todas las rocas para la construcción de la ciudad, y es roca de granito, dureza grado 7. ¿Podríamos afirmar que cortaron cientos de miles de roca de granito sin herramientas para tal fin? ¿Pueden haber hecho cientos de miles de cortes tan perfectos de manera tal que al colocar una roca encima o al lado de la siguiente, la unión fuera perfecta? Además, ¿cómo realizaban tantos ángulos diferentes en una misma roca? Quizás cortar una roca de 10 centímetros de ancho les daba trabajo, pero hay rocas de varios metros de largo y de ancho. Es creíble la información de los lugareños en la que afirman que con el preparado en base a una planta del lugar podían alisar las rocas y darle la forma que ellos necesitaban. Con una planta y a cientos de miles de rocas, debieron necesitar una selva formada solo por esa planta para construir semejante ciudad. La siguiente pregunta sería: ¿cómo trasladaron, elevaron y dieron forma a rocas de más de 150 toneladas? 150 toneladas equivalen aproximadamente al peso de 130 automóviles. Además, todas las terrazas que se utilizaron para la siembra necesitaron rellenarse con tierra abonada y sin rocas. Debieron requerir miles y miles de toneladas de tierra sembrable y trasladarla a una montaña que, además de tener una inclinación muy abrupta, se eleva a 2.430 metros de la base y en una época donde no había movilidad como en la actualidad. Para finalizar, siempre que hablamos de civilizaciones antiguas, surge la idea de que ante la construcción de semejante tamaño de ciudades y en una ubicación casi imposible de realizar como esta, debió ser imprescindible la ayuda de una civilización avanzada para concretarla. Sabemos que estas civilizaciones existían y que han colaborado en muchísimas épocas y en diferentes países. En muchos casos existen pruebas fehacientes de esto, pero en este caso, gracias al vaciamiento de la ciudad por parte de algunas personas y a la falta de pruebas, la duda seguirá siendo parte de esta civilización.
Como dije hace un momento, hay muchas cosas por entender en Machu Picchu y ojalá algún día podamos descubrir el misterio. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete, dale pulgar arriba para que YouTube lo recomiende a más personas. Gracias, te espero en la próxima publicación.